¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos alumnos? Entonces vamos a dar continuidad a nuestra clase de estadística y en este caso propiamente, verá, estamos hablando sobre las probabilidades. Ya habíamos visto en algunos videos anteriores eh, algunos ejemplos, algunos conceptos teóricos y algunas reglas de la probabilidad. Entonces ahora vamos a dar continuidad a esa secuencia, ¿verdad? Entonces vamos a ver otro tipo de definición también de probabilidades que ayuda bastante a la hora de realizar los ejercicios y es la definición axiomática de la probabilidad. Lo que nosotros habíamos visto antes era la probabilidad clásica, ¿verdad? La definición de probabilidad clásica, que es la probabilidad de un evento es igual a h sobre n, donde h son los casos favorables y n son todos los casos posibles. Esa es la definición clásica. Ahora pasemos a la definición axiomática, ¿verdad? Entonces dice, se llama probabilidad a cualquier función p que asigna a cada suceso a un valor numérico, que viene a ser la probabilidad de a, y que verifica las siguientes reglas. Estas reglas son llamadas axiomas. Dentro de la matemática, los axiomas son verdades absolutas que no necesitan ser demostradas. O sea, esto es así y es verdad y no necesito demostrar que es así. Entonces, estas reglas sí o sí siempre se cumplen y sí o sí tienen que ocurrir para que podamos hablar de probabilidad. Entonces, el primero de ellos es que la probabilidad de E, que viene a ser del espacio muestral o en todo caso de nuestro evento en sí, es igual a 1, ¿verdad? Donde E es el evento seguro que ya habíamos visto también. O sea, la probabilidad de que ocurra E es el espacio muestral. Y como ejemplo les había dado el tema de los dados, ¿verdad? Que cuando lanzamos un dado normal que tiene 6 caras, donde cada cara representa un número del 1 al 6, entonces, ¿qué va a ocurrir? Si el evento es que salga un número real al lanzar un dado, entonces la probabilidad es 100%, porque cuando uno lanza un dado normal, sí o sí va a salir un número que es real. Entonces, esa es la probabilidad segura, el espacio muestral en sí. Ok, la segunda regla, el segundo axioma que vemos allí, dice que la probabilidad de A, o sea, de un evento, debe ser menor o igual a 1, pero también debe ser mayor o igual a 0. De eso también ya habíamos hablado, ¿verdad? Entonces la probabilidad siempre es menor o igual a 1, valor máximo es 1, porque el 1 en este caso para nosotros representa el 100%. No es que uno es un número muy pequeñito, para nosotros siempre el uno es pequeño, pero en este caso, dentro de las probabilidades, el uno es un número muy grande, extremadamente grande. ¿Por qué? Porque representa el 100%, representa el total de todo, ¿verdad? Y nosotros siempre tenemos dentro de las probabilidades en un evento, tenemos una parte que es el éxito y otra parte que es el fracaso. Entonces, por eso dice que el mayor valor que puede asumir es 1 y el menor valor es 0. Ese es el menor. Eso significa que la probabilidad nunca es negativa y en este caso, entonces, por ejemplo, ¿cuándo va a ser 0? Que al lanzar el dado, ¿verdad? Pido la probabilidad de que el número sea, de que salga el número 7. Calcular la probabilidad de que al lanzar un dado normal el número obtenido sea 7, por ejemplo. Ese es una probabilidad donde el valor es 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no existe, ¿verdad? No hay forma de que salga 7 en un dado normal, un solo dado. Ahora, si son dos dados es otra historia. ¿Por qué? Porque la suma puede ser 7, ¿verdad? Ok, y también tenemos otra probabilidad donde dice la probabilidad de la unión, ¿verdad? De A unión B es igual a la suma de las probabilidades. Por eso habíamos dicho también ya cuando hablábamos de que cuando es unión, hablando en términos de conjuntos, si hay una unión, entonces la suma de todos ellos representa la unión y ese viene a ser el O, ¿verdad? Entonces hay que hacer una suma. Si dice A intersección B es igual a 0. Eso quiere decir que no hay puntos en común, no son eventos mutuamente excluyentes.
si ocurre A o ocurre B. No pueden ocurrir las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, si en ese caso directamente sumamos para hacer la unión. Entonces, la intersección no tiene que existir, tiene que ser el conjunto vacío. Y acá vamos a algunos teoremas de probabilidad, ¿verdad? Son 4 en total. Vamos a ir viendo 3 por lo menos hoy con algunos ejemplos ya también, ¿verdad? Entonces, el primer teorema es sobre la regla de la adición, ¿verdad? Cuándo sumar y cuándo no. Entonces, la probabilidad dice de que alguno de dos eventos pertenecientes a un mismo espacio muestral ocurra se determina mediante la siguiente ecuación. Probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la intersección entre las dos. Bueno, entonces acá, ¿qué ocurre? Fíjense que acá habíamos visto también una probabilidad A unión B y dice que es la suma de A más B, la probabilidad de A más la probabilidad de B. Pero esto solamente es si la intersección es vacía, o sea, no existe intersección. Acá en este caso, entonces, la intersección es un conjunto vacío, por lo tanto hacemos la suma directamente. Este es para eventos que son mutuamente excluyentes, o sea, no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. ¿Cuál sería un ejemplo? En una caja, ¿verdad? Tengo pelotitas blancas y pelotitas negras. Yo voy a meter la mano y voy a sacar las pelotitas, ¿verdad? Me voy a meter la mano y voy a ir sacando pelotitas. Entonces, yo quiero que la pelotita sea blanca o negra, ¿verdad? Y supongamos que tengo también pelotitas amarillas. Entonces, en una caja tengo pelotitas negras, blancas y amarillas. Voy a sacar solamente una pelotita. Voy a meter la mano y voy a sacar uno. Entonces, ¿qué ocurre? Yo quiero la probabilidad de que sea blanco o negro. Yo voy a sacar o sea, voy a meter la mano y voy a sacar una pelotita y la pelotita en este caso puede ser blanca, negra o amarilla. Pero yo quiero la probabilidad del blanco o negro. No existe la posibilidad de que la pelotita sea blanca y negra al mismo tiempo. Entonces quiere decir que esa intersección entre el blanco y el negro es un conjunto vacío, no existe. Por lo tanto, para calcular esa probabilidad, esa unión entre los dos, ¿verdad? Ese O, yo solamente tengo que hacer suma. Sumo la probabilidad de que sea blanco más la probabilidad de que sea negro, porque no existe, ¿verdad?, una probabilidad de que la pelotita sea al mismo tiempo blanca y negra. No existe. Anulé eso yo. Estamos. Entonces, por eso en este caso solamente se suma directamente. Ahora, puede darse el caso donde los eventos no son excluyentes. O sea, pueden ser dos cosas al mismo tiempo o tres cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, en mi caso particular, bueno, yo soy mujer y soy profesora. Entonces, el hecho de que yo sea mujer no anula el hecho de que yo sea profesora. Yo puedo ser las dos cosas al mismo tiempo. Y puedo ser mamá, y puedo ser esposa, y puedo ser hija, y puedo ser funcionaria de una institución. O sea, esos son eventos que no son excluyentes, ¿verdad? Entonces, en ese caso sería esta la fórmula. Entonces, cuando los eventos no son excluyentes, porque la intersección de los dos puede ocurrir, entonces tengo que hacer esto. Se suma, pero se resta la intersección, ¿verdad? Entonces dice, en el ejemplo que tenemos acá, si el experimento dice es lanzar un dado una vez, ¿cuál será la probabilidad de que el resultado sea un número par o un número menor a 3? ¿Verdad? Entonces yo quiero que sea un número par, pero tiene que ser también, o en todo caso puede ser un número menor a 3. Fíjense que acá dice o un número menor a 3, no es y, ¿verdad? Es o. Me sirve. Vamos a suponer si es una apuesta, entonces ¿qué va a ocurrir? Yo voy a ganar $100 si es que yo lanzo el dado y el número que yo lancé es par, o sea que salió es par, o si ese número es menor a 3. Entonces yo tengo dos posibilidades para ganar los $100, ¿verdad? Entonces vamos a fijarnos en el desarrollo del ejemplo. Primero tenemos nuestro espacio muestral para entender mejor la situación. Obviamente que esto después, una vez que ustedes tengan más práctica, ya no van a necesitar escribir el espacio muestral a no ser que el ejercicio les pida, ¿verdad? En este caso estamos practicando y como es una de las primeras veces que estamos haciendo estos ejercicios, entonces sí estoy escribiendo todo para que se entienda mejor.
Entonces, el espacio muestral es en este caso S. Ustedes al espacio muestral le pueden llamar con cualquier letra que quieran, con tal de que sea una letra mayúscula porque es un conjunto. Entonces, en este caso, mi espacio muestral es S igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son los números posibles que pueden salir cuando yo lanzo un dado. Que el número sea par, vamos a llamarle eso como un evento A. De ese 1, 2, 3, 4, 5, 6, yo tengo los que son pares, que pueden ser 2, 4 y 6, ¿verdad? Que el número sea menor a 3, las opciones que tengo son 1 y 2, ¿verdad? Y que el número sea par y menor a 3, que vendría a ser la intersección entre A y B, es el número 2, ¿verdad? Ese es lo que yo no quiero, ¿verdad? Entonces tiene que ser el número es par o el número es menor a 3. No puede cumplir las dos condiciones. Entonces ahí tengo que la probabilidad de que sea A, o sea, que el número sea par es 3 sobre 6, que viene a ser un medio, ¿verdad? Si hacemos la simplificación. Que el número sea menor a 3 es 2 de 6, que viene a ser un tercio. Y que la probabilidad de que los dos ocurran, de que sea par y menor a 3, es 1 de 6. ¿Verdad? Esa es la intersección, es un sexto. Y ahora, entonces voy a aplicar mi fórmula para el O, ¿verdad? Entonces va a ser la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Entonces queda un medio más un tercio menos un sexto, viene a ser 2 tercios. Entonces quiere decir que al lanzar un dado, la probabilidad de que el número obtenido sea par o menor a 3 es 2 tercios. ¿Estamos? Bueno. Vamos entonces ahora a otro teorema que viene a ser la regla de la complementación. Y este es muy útil para muchos casos, ¿verdad? Especialmente cuando existen demasiado muchas combinaciones que hacer, entonces tenemos que atender para poder usarlo bien. La probabilidad de que el complemento de un evento A ocurra está dada por la siguiente ecuación. Entonces, la probabilidad del complemento de A también se puede representar el complemento con la rayita arriba del nombre del evento. Entonces, esa fórmula es 1 menos la probabilidad de A. También le conocemos al complemento como el fracaso, ¿verdad? Que vamos a ver también más adelante, que P siempre es el éxito porque habla de la probabilidad. Y Q minúscula viene a representar al fracaso. Y ese sería 1 menos P. Ese viene a ser el fracaso. Entonces, el complemento es 1 menos la probabilidad de A, ¿verdad? Todo el resto que yo quiero calcular, pero quitándole el evento A, ¿verdad? Entonces, 1 menos la probabilidad de A. Y ahí vamos al ejemplo. Dice, si el experimento es lanzar una moneda, ¿cuál es la probabilidad de que caiga cara? ¿Y cuál es la probabilidad que no caiga cara? ¿Verdad? Entonces, mi espacio muestral para una moneda es cara o cruz, ¿verdad? Solamente eso. La probabilidad de que salga cara es muy fácil, porque es 1 sobre 2, ¿verdad? Hay solamente, en una moneda, solamente hay una cara y hay dos opciones, ¿verdad? Entonces, 1 de 2. Y la probabilidad que no caiga cara, y puedo hacer directamente 1 menos la probabilidad de cara, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 1 siempre es el 100%, representan todas las probabilidades existentes, entonces 1 menos un medio. Y en este caso viene a ser otra vez la probabilidad que no caiga cara es un medio. ¿Estamos? Acá es un ejemplo muy sencillito. ¿Por qué? Para que se entienda nomás el concepto en sí, ¿verdad? Es muy sencillo y de repente, no es tan útil, pero es para entender el concepto nada más, ¿verdad? Fíjense, nosotros calculamos cara y que no caiga cara, obviamente es cruz. Y como son dos, no, obviamente es un medio, no hace falta. Pero la idea es aplicar la regla de complementación. Está, entonces en el siguiente video les voy a mostrar un ejemplo más extenso y más práctico de cómo aplicar las reglas de complementación para simplificar ejercicios que parecen muy complicados y muy largos. ¿Estamos?